Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas del mensaje de Dios para la humanidad. Un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia del tiempo del fin, la Odisea. ¿Quiénes son los miembros de esta iglesia? ¿Qué verdades proféticas se han descubierto a través de los siglos? ¿Cuál es el mensaje de Dios para esta generación? Descubre esto y mucho más en las 7 iglesias del Apocalipsis con Hoy nos toca, hermanos, estudiar el segundo mensaje, o sea, la segunda carta dirigida a la iglesia de Esmirna, contenida en el capítulo número 2, del versículo número 8 al versículo 11. Haciendo una introducción referente a esta iglesia, vamos a decir lo siguiente. Los capítulos 2 y 3 tratan de las cosas que son. Me refiero a lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y su verso 19. Ahí están contenidos los capítulos 2 y 3 de las cosas que son. Es decir, que se refiere a temas que tienen que ver con la iglesia. A partir del capítulo 2, Jesucristo le dicta a Juan 7 cartas, que van dirigidas a las 7 iglesias, que fueron escogidas, que se encontraban en ese tiempo en Asia Menor, lo que es ahora para nuestra era, oigan esto, Turquía. Que esto quede claro, cuando tú oigas acerca de Turquía, era lo que antes era Asia Menor. La carta a la iglesia de Éfeso representaba a las numerosas iglesias de los primeros tiempos, es decir, el periodo apostólico de la iglesia, cuando miles de personas recibieron a Jesucristo como su Salvador personal, según el libro de Hechos, capítulo 2, verso 14 al verso 42, tú lo puedes leer en casa y me gustaría que lo hicieras. El capítulo 3, verso 11 al 26, también del libro de los Hechos, nos narra esto que estoy hablando. Y el capítulo 4 del verso 1 al versículo 4. En esos capítulos nosotros encontramos aquella conversión en los mensajes del apóstol Pedro, cuando 3,000 personas reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador en el primer mensaje que Pedro da, y luego en el segundo mensaje 5,000 personas reciben a su Señor, a Jesucristo como su Señor personal. En esta etapa, hermanos, o refiriéndome a esto, inició el día de Pentecostés, hasta aproximadamente el año 100 después de Cristo. Qué interesante lo que yo les estoy hablando, porque el período apostólico de la iglesia principia entonces en el día de Pentecostés hasta el año 100 después de Cristo. Hoy estudiaremos la carta dirigida a la iglesia de Esmirna, que es la segunda, llamada la iglesia mártir, que representa a la iglesia en las diferentes etapas. Vuelvo a repetir esto. La iglesia de Esmirna representa o es llamada la iglesia mártir porque representa a la siguiente etapa de la iglesia. El nombre Esmirna significa mirra. El nombre Esmirna significa mirra, que implica sufrimiento. De hecho, la mirra es amarga. Cuando nuestro Señor Jesucristo pidió agua, aquellos soldados le dieron de beber mirra, y fue un trago amargo también para el Señor, ya que los hermanos de esta iglesia padecieron un gran martirio por su fe en Cristo.
Esmirna en la actualidad se encuentra en Turquía y es lo que se llama hoy Izmir. Izmir es una de las ciudades más hermosas de Asia en nuestra era. Muy comercial, ha sido llamada la corona de Asia. Posee un enorme puerto y es de los más hermosos que hay en la región de Asia, en Turquía. La fundación de la ciudad se remonta al año 2000 antes de Cristo por los eteos, oigan eso, en las laderas del monte Pagus, a la que Alejandro Magno construyó numerosos edificios de hermosas construcciones. En la ciudad de Esmirna había un templo al dios Zeus, otro para Cíbeles, que era la misma Artemisa griega, o Diana para los romanos, otro para Afrodita y uno para Apolo. O sea que Esmirna estaba rodeado de estos templos donde estas personas adoraban a ídolos, una ciudad muy religiosa, muy pagana, muy idólatra. En su gran estadio que Esmirna tenía como ciudad, en ese gran estadio, porque era un estadio enorme también, pero no se comparaba al estadio que tenía Éfeso. En ese estadio de Esmirna, pero no me refiero a la iglesia, sino a la ciudad, Policarpo, un estudiante del apóstol Juan y obispo de la iglesia de Esmirna, fue martirizado y quemado vivo en el año 155 después de Cristo. O sea que por eso es que se le da el nombre de mirra, de sufrimiento, porque era lo que los cristianos estaban padeciendo en esa época. De las 7 iglesias, solo 2, Esmirna y Filadelfia, no recibieron ninguna palabra de condenación o de reproche por sus miembros, quienes, a pesar de ser débiles económicamente, eran fuertes en espíritu y en su fe. Oh, gloria a Dios, qué hermoso esto. Aunque ellos no eran personas ricas, aunque ellos no tenían bienes, aunque ellos no eran personas de la sociedad de la alta élite, ellos eran personas que su economía estaba por debajo de las demás, pero eran fuertes en espíritu y en su fe para nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes de la iglesia de Esmirna representan la iglesia mártir, que cubre un periodo desde el año 100 después de Cristo hasta aproximadamente el año 314 después de Cristo. Desde la muerte del apóstol Juan hasta el edicto de tolerancia del emperador romano Constantino, promulgado en el año 313 después de Cristo, con el cual se puso fin a la persecución de los cristianos. Pero en todo ese tiempo, antes que este edicto fuera promulgado por este emperador Constantino, los creyentes, los hermanos en la fe de la iglesia de Esmirna, fueron perseguidos, martirizados, cruelmente tratados, pero fueron hermanos firmes en su espíritu y en su fe para con el Señor. No solo en Esmirna, sino en todo el Imperio Romano, especialmente en Roma. Hasta ahí alcanzó este edicto que fue dictado por Constantino, ya no más persecución para los cristianos. Jesucristo se dirige a los hermanos de la iglesia de Esmirna
con un mensaje breve, y todo lo que les dice son palabras de elogio y de alabanza y de complacencia. ¡Qué hermoso! Que Jesucristo esté dándole a los hermanos creyentes de la iglesia de Esmirna alabanza, elogio, complacencia por lo que ellos le han demostrado a nuestro Señor. Iniciemos con el análisis del versículo número 8, que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. El versículo 8 es una referencia al capítulo 1 en su verso 17 y su verso 18. Léalo nuevamente, por favor, en su casa, porque esto ya lo compartí. A la valiente iglesia de Esmirna, o sea, a esta iglesia mártir, como también se le conoce, el Señor se le describe a sí mismo como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivo, ahora vivo. La frase el primero y el postrero quiere decir que no hubo nada antes de él y que no habrá nada después de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Es Jesucristo el que tiene a su cargo la declaración final de todas las cosas. Recuérdense que todas las cosas están sujetas por Él y para Él. Lo que Jesucristo diga, decida, hacer, hablar, actuar, así se hará, porque todas las cosas están sujetas a Él, porque Él es el Cristo glorioso y redentor. Estos hermanos de la iglesia de Esmirna, que estaban siendo perseguidos, necesitaban saber que Jesucristo estaba a cargo de todo. Es que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. No hay nada que escape del control de Dios. Lo que Dios permite hacer es porque Él lo está abriendo ese espacio para que las cosas sucedan o acontezcan en tu vida. Pero así como el Señor permite que a veces entres por un desierto, también el desierto no va a ser para toda tu vida. Ese desierto va a llegar a un final, porque así como tiene un principio, todo tiene un fin, y Jesucristo está al control de todas las cosas que te puedan suceder. Jesucristo les está haciendo hacer saber también a estos hermanos que no solamente estaba a cargo de todo, sino que sus sufrimientos y la persecución y hasta la misma muerte por la cual algunos de ellos debían de pasar, estaba en los planes y propósitos del Señor. En la parte que dice el que estuvo muerto y vivo, estas palabras contienen el verdadero mensaje para estos hermanos de la iglesia de Esmirna, para estos mártires. Jesucristo les está hablando de la muerte y su resurrección, de su experiencia personal que Él tuvo con la muerte y de su triunfo también sobre la misma muerte. Solo Cristo puede darnos a nosotros esa plena seguridad. Puede salvar a todos aquellos que están pasando ahora mismo, quizá por alguna persecución, a lo mejor por algún martirio que les quiere arrancar la fe. Pero como dice un canto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y lo dice también la palabra del Señor. El apóstol Pablo lo declaró. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? No hay nada, ni ángeles, ni potestades, ni cuchillo, ni espada, ni hambre, ni persecución, ni la misma muerte. Y tú sabes esta palabra.
Versículo número 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice el Señor, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. El versículo 10, no temas en nada, le dice el Señor, de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Veamos 7 características que contienen esta alabanza en los versículos número 9 y 10, o este elogio que Jesucristo les está dando. 7 características. La primera, y tu tribulación, versículo 9, ahí estoy. La tribulación que se menciona aquí no se trata de periodo de la gran tribulación, de ninguna manera, sino de la terrible persecución que estaban sufriendo la iglesia, los hermanos de Esmirna, bajo el imperio romano. El amor por Jesucristo era tan fuerte en el corazón y en la vida de estos hermanos, que eran fieles al Señor, que preferían incluso la muerte antes de dar vuelta atrás y negar la fe de Jesucristo. Ellos preferían mejor morir. Estos hermanos de la iglesia de Esmirna entendían muy claramente que su fe en nuestro Señor Jesucristo merecía ser vivida hasta las últimas consecuencias. Ojalá así fueran los cristianos de hoy. No negar su fe, sino mantenerse con una fe viva. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, hasta las últimas consecuencias. Pero lamentable y tristemente muchos, por una cosa insignificante o por una baratija, niegan la fe del Señor, convirtiéndose en personas que le dan la espalda y tienen en poco la salvación tan grande que Cristo les ha ofrecido. ¿Qué diéramos porque los cristianos de hoy entonces fueran así como los hermanos de Esmirna? Valientes para predicar, oigan eso, valientes para predicar de nuestra fe en Jesucristo, a pesar de las críticas, a pesar de las burlas, a pesar del desprecio, y que a pesar de todo esto, seguir siendo cristianos fieles al Señor en una fe viva hasta las últimas consecuencias por amor a Jesucristo. Característica número 2, y tu pobreza. Pero ahí en la Biblia aparece entre paréntesis, pero tú eres rico. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo los está elogiando a estos hermanos de Esmirna por su desprendimiento de posesiones materiales o la falta de interés por ellas. ¿Sabía usted que los creyentes de la primera iglesia estaban formadas en su mayoría por gente sin recursos materiales? No tenían bienes, no tenían dinero, no tenían cuenta bancaria, no tenían tarjeta de crédito, no tenían nada. Estos eran los hermanos que conformaban antes las iglesias, como los hermanos de la iglesia de Esmirna, gente obrera y necesitada de ayuda porque ellos eran pobres económicamente hablando. Pero cuando se convertía alguna persona rica, como represalia, sus propiedades eran confiscadas. Qué terrible, qué tremendo.
Cuando un rico se convertía a Cristo, le arrebataban sus propiedades, le despojaban de sus propiedades, todo por causa de haberse convertido en un cristiano. Pero tú eres rico, les dice el Señor. Aquí el Señor se está refiriendo a otra clase de riqueza, no a la riqueza material, a la financiera, a los bienes de este mundo, que son los bienes espirituales o la riqueza espiritual a la que el Señor se está refiriendo, pero tú eres rico. Yo quiero preguntarte a ti, ¿estás seguro que tú eres rico? ¿O te esmeras y te esfuerzas más en poseer cosas de esta tierra, de este mundo, que son efímeras o pasajeras y que al final de cuentas vamos a morir y nada nos vamos a llevar? Pero si estás sembrando, si estás ahí depositando en el reino de los cielos, ahí está la verdadera riqueza. Cuando analicemos la iglesia de la Odisea, veremos este gran contraste entre lo que el Señor les está diciendo a los hermanos de Esmirna con la iglesia de la Odisea. Vamos a ver ese gran contraste, ya que estos hermanos de la Odisea se jactaban por ser una iglesia rica, pero el Señor les dice que ellos son pobres y ellos lamentablemente no lo sabían. Los miembros de la iglesia de Esmirna, perdón que recalque tanto con esto, pero es la iglesia que estamos estudiando, no podían jactarse en poseer muchos bienes materiales, porque muchos, oigan esto, porque no se podían jactar que poseían bienes materiales, porque muchos de ellos habían sido esclavos. ¿Cuándo un esclavo va a tener riqueza? ¿Cuándo un esclavo va a tener bienes en este mundo? La gran mayoría de los hermanos de Esmirna eran esclavos, por eso eran pobres. Algunos habían sido liberados por sus amos y otros habían escapado de la esclavitud y por la crueldad que hacían con ellos. Característica número 3. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Jesucristo los exalta también por esto. Los hermanos de Esmirna eran judíos que habían recibido a Jesucristo como Salvador. Eran judíos íntegros. Oigan eso, eran judíos íntegros. Eran judíos en su interior y judíos en su exterior. Un judío, me refiero a un hebreo, no lo es solamente por la raza, sino en seguir y practicar la religión del pueblo de Israel, y eso es lo que los identificaba. Ahora estos judíos se estaban convirtiendo a Jesucristo, prácticamente estaban como dándole un giro de 360 grados o 180 grados, ¿verdad? A las costumbres y tradiciones de los hebreos, de los puramente judíos, como ellos lo eran, y por esta razón traerían graves consecuencias para ellos. Habían judíos que vivían en la ciudad de Esmirna y que habían aceptado la cultura de esa región, a pesar de decir que eran judíos. Negaban la herencia, oigan, histórica de sus antepasados, los que yo les acabo de decir, y la fe en los libros sagrados del Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero? A la Torá, que es para ellos lo que para nosotros es la Biblia. Para ellos es la Torá. Para nosotros la Biblia es el libro sagrado. Para ellos es la Tanaj, el libro sagrado. El apóstol Pablo dijo en Romanos 9:6 lo siguiente: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, refiriéndose precisamente a lo que estoy explicando, dando a entender que no todo Israel es Israel, porque ya hay cristianos para la gloria del Señor. No temas en nada, cuarta
característica de elogio. No temas en nada lo que vas a padecer. Versículo 10, ahí estoy. Estas son palabras de ánimo y de aliento que Jesucristo les da a estos hermanos de la iglesia. En medio de la persecución que ellos están viviendo, en la historia de la iglesia se relata la multitud de personas que se enfrentaron a la muerte. Oigan eso. Se relata la multitud de hermanos creyentes en la fe en Cristo. La historia relata que ellos se enfrentaron a la muerte alabando, exaltando, glorificando a nuestro Dios. Porque para ellos morir por la causa de Cristo era un triunfo, era una victoria. Gloria a Dios por eso. Característica 5. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Verso 10, ahí estoy. Jesucristo menciona al diablo, o sea, Satanás, y dice que este personaje es el responsable del sufrimiento por el que atraviesan estos hermanos de Esmirna. Algo que deberíamos de tener muy claro, amados hermanos, es lo siguiente: que nosotros generalmente acusamos a las personas que nos rodean, sean parientes, sean amigos, sean compañeros de trabajo, sean hermanos de la iglesia, sean vecinos o a las mismas autoridades. Nosotros los acusamos a ellos, que son los responsables de las circunstancias por las cuales muchas veces nosotros atravesamos, y de ser los causantes en provocarnos tanto dolor, angustia y problemas. Pero esto no es así, porque Jesucristo lo que está aclarando acá con estas palabras de la característica número 5 que les mencioné, Jesucristo está indicando que la raíz de todo, el que tiene la culpa de todo esto, no son las personas con las que regularmente tú peleas, sino que es el diablo, es Satanás, el que causa el sufrimiento a tu vida. Así que tienes que orar y tal vez hasta pedir perdón por las personas con que estás peleando, porque no son las culpables. Están siendo utilizadas por el diablo, sí, para causarte dolor y tristeza y muchas situaciones difíciles. Pero pelea con el diablo y pelea orando, pelea ayunando, pelea usando el poder de la palabra de Dios. Sexta característica de elogio, y dice así: y tendréis tribulación por 10 días. A lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo es a la terrible persecución que van a pasar estos hermanos de Esmirna. Esta persecución por 10 días se refiere a lo siguiente. Escucha bien. Hubo 10 períodos de intensa persecución. 10 períodos de intensa persecución de parte de 10 emperadores romanos. Y empiezo con el primero, número 1, Nerón. En el año 64 al 68 después de Jesucristo, fue durante este gobierno que el apóstol Pablo fue decapitado. Número 2, Domiciano. En el año 95 al 96 después de Jesucristo, fue un hombre peor que Nerón. Y fue en este periodo que el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Número 3, Trajano. En el año 104 al 117 después de Jesucristo. Durante este periodo, Ignacio de Antioquía, llamado también Teóforo, fue lanzado a los leones. Marco Aurelio, en el año 161, número 4, al 180 después de Cristo. En este año 155, Policarpo, obispo de la iglesia de Esmirna y considerado un gran evangelizador de los primeros cristianos, fue quemado vivo en la hoguera en el gran estadio.
Número 5, Severo, en el año 200 al 211 después de Cristo. Número 6, Maximiano, en el año 235 al 237 después de Cristo. Decio, el número 7, en el año 250 al 253 después de Cristo. Número 8, Valeriano, en el año 257 al 260 después de Cristo. Número 9, Aureliano, en el año 270 al 275 después de Jesucristo. Y el último, el número 10, Diocleciano, en el año 303 al 313 después de Cristo, y fue el peor de todos los emperadores para perseguir, acechar cruelmente a los cristianos. Estos fueron entonces los 10 emperadores romanos, a lo que el Señor se está refiriendo ahí en la palabra que le está dando a los hermanos de la iglesia de Corintio, que por 10 días van a sufrir. 10 días. Miren todo el tiempo que esto llevó, pero el Señor tiene siempre todo bajo su control. Número 7, sé fiel hasta la muerte. El último elogio, la última característica, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Los hermanos de la iglesia de Esmirna fueron fieles hasta la muerte, y el Señor les promete que les dará ahora la corona de la vida. Yo te animo a ti para que también seas fiel, para que por nada des un paso atrás, para que por nada vayas a negar tu fe, porque la Biblia dice que desde que creíste, desde que creímos, hoy más que nunca está más cerca nuestra salvación. Estás más cerca de obtener la corona de la vida. Esfuérzate y sé valiente, aunque tengas que morir por la causa de Cristo. Es muy importante destacar que Jesucristo tiene coronas especiales que dará en aquel día a todos los cristianos que hayan sido fieles hasta la muerte. A lo mejor en este precioso momento podrás estar sufriendo, o quizá te preguntas si Dios realmente se preocupa por ti. Yo puedo asegurarte que no solo eres importante para Dios, sino que Él tiene algo grande preparado en su reino de gloria también para ti. Pero tienes que ser fiel y leal al Señor. Santiago capítulo 1 y su verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le prometió a los que le aman. Así que soporta, aguanta, porque vale la pena. Dios, si te promete la corona, te la va a dar. Qué maravilloso y glorioso lo que les espera a todos aquellos que soportan penalidades y sufren también. Qué maravilloso. El verso 11, aquí termino: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En primer lugar, el Señor insta a los hermanos de la iglesia de Esmirna a que permanezcan atentos, que oigan, que escuchen con sus oídos. ¿Por qué digo esto? Es que pareciera que algunos están oyendo con los oídos, pero en realidad son sordos, que tienen orejas, tienen oídos, pero no escuchan. El Señor les dice: atentos, escuchen bien, abran sus oídos, estén siempre atentos al mensaje que el Espíritu Santo traerá a sus vidas. Recuérdense que les dije anteriormente que el Espíritu Santo nos va a dar a conocer lo que el Padre y el Hijo hablan a nosotros en nuestro tiempo. En segundo lugar, los anima para que sean creyentes vencedores.
en este mundo de aflicción, de pruebas, de luchas, que sean vencedores, que salgan triunfantes, no derrotados. Ellos no tendrán que pasar por los peores momentos y pesares de la segunda muerte que está preparada para los incrédulos. Me gustan las palabras del evangelista Dwight L. Moody, que dijo lo siguiente: aquel que ha nacido una vez tiene que morir 2 veces, refiriéndose a los incrédulos. Aquel que ha nacido 2 veces solo debe morir 1 vez, refiriéndose a nosotros los cristianos, porque la primera muerte es la que tiene que ver con este cuerpo físico, con este cuerpo mortal, con este cuerpo que se va a desintegrar con toda seguridad en la sepultura. Para que nosotros podamos entender esto, miremos lo que Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La segunda muerte es la que tiene que ver con la muerte del alma, y es una separación entre Dios, y es una separación eterna entre el hombre y Dios, por lo que ningún creyente va a pasar. Aunque haya muerto la primera vez, vivirá para la gloria de Dios eternamente y no sufrirá la segunda muerte. Apocalipsis 2:26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. Oigan eso. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia, se van los cristianos. La segunda muerte no tiene autoridad, porque estamos seguros en Cristo, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Te das cuenta lo que la palabra de Dios nos asegura? Así que vale la pena ser fieles. Y termino con Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así que, amados hermanos, concluimos el estudio de la iglesia a Esmirna, y el próximo estudio será el mensaje a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, del verso 12 al verso 17, que yo te invito a que los puedas leer ya en tu casa y empezar a estudiar y analizar lo que Dios está diciendo a esta iglesia. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Yo sé que estamos resguardados y protegidos por el Dios Todopoderoso, porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y el Cristo que pronto viene por su iglesia. Shalom a todos, hermanos, y oremos. Amén.